Bienvenidos a todos esta tarde, asistentes a la convocatoria para este nuevo conversatorio con la doctora Marlene Primera, que tocará el tema sobre ¿cómo se llama? La Los La ingresos. política de ingreso estudiantil. política de ingresos estudiantil. Entonces, esta tarde vamos a tener entonces la ponencia con la doctora Marlene Primera. Ella tiene un amplio currículum del cual solamente vamos a destacar, como siempre, lo más muy reducido, un número de 5 o 6. Ella es profesora titular de Luz y actual secretaria desde el año 2010. Doctora en Ciencia de la Educación, magíster en Pedagogía, ha sido vicerrectora académica y administrativa encargada en varios periodos, secretaria ejecutiva del Núcleo de Vicerrectores Académicos, representante del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ante el Consejo de Extensión de Luz, coordinadora de actividades de autodesarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas desde el año 1986 hasta el año 2004. El currículum, como digo, es muy amplio, pero hasta ahí para que tengamos más o menos una idea de la formación misma y la autoridad que tiene para efectos del tema que va a exponer. Voy a dejar sin más con ustedes a la doctora Marlene Primera. Marlene, la cámara y el micrófono son tuyos. Y gracias. Bueno, buenas tardes desde esta cálida tierra del sol amado, desde nuestra querida Universidad del Zulia, el alma mater del Estado. Quiero agradecer, por supuesto, al doctor Neuro y a todo, a Marisol, a Gonzalo, a Rebeca que se acaba de incorporar, pero principalmente a toda esa junta directiva y a todos esos capítulos de abordajes de temas tan importantes y que esta parte de educación, ciencia y cultura creo que son los pilares fundamentales de cualquier modelo de desarrollo. Quiero para comenzar darles nuestros contactos porque son puntos, el punto es muy amplio y la Secretaría abarca diferentes programas y proyectos estratégicos. Pueden visitarnos por nuestro sitio web secretarialuz.org. Allí encontrarán todas las dependencias, todos los departamentos con cada una de sus funciones y servicios. Igualmente, seguirnos por nuestro Instagram, Secretaría Luz B. Estamos completamente a sus órdenes para cualquier información o cualquier contacto futuro que queramos continuar. Bueno, la política de ingreso, el ingreso a las universidades venezolanas, creo que es rigor hablar un poco de cómo ha sido en los últimos 8 o 10 años. Ha estado caracterizado por toda esta parte de problemas socioeconómicos, culturales, obviamente, y educativos. La educación no ha sido ajena a toda esa problemática que ya mundialmente es conocida, ¿verdad? Donde uno de los principales problemas que tiene el sector educativo es esa migración, tanto de profesores como estudiantes, que desde hace más o menos 2015, 2014, comenzó y fue creciendo, aumentando lamentablemente por las condiciones de país. Cuando llegué a este cargo hace casi 15 años, nuestra matrícula estudiantil estaba alrededor de los 72, 73 mil estudiantes. Y cuando el profesor Neuro fue rector, se recuerda que la masificación ya abrumaba a nuestra universidad en otro contexto para ese momento socioeconómico y político. Evidentemente, estas variables han influido en todas las áreas del quehacer del sector educativo,
sin referirme al sector salud, que también sabemos lo deteriorado, lo abrumado que se encuentran durante todo este periodo. La matrícula comienza a descender más o menos en el tiempo de ese éxodo masivo que vino siendo entre el año 2013, comienza 14, 15, 16, fue terrible. El mundo entero empezó a ver con asombro porque el país, nuestro país no ha sido un país de migración, al contrario, ha sido un país desde toda la historia, así lo narra, de recibir de otros entornos geográficos. Sin embargo, toda esta situación, ¿verdad?, de falta de presupuesto comenzó con una disminución de los presupuestos hasta llegar en los últimos 3 o 4 años a un 3% de presupuesto, lo cual, por supuesto, limita muchísimo todas las funciones de la universidad como tal. Influyendo en su infraestructura, influyendo en su actualización tecnológica y lo que es más delicado, la fuga del talento humano, la fuga de nuestros profesores, pero también de nuestros empleados, del personal de apoyo y el personal obrero. Una migración que puede ser institucional, que puede ser en la misma región buscando otro medio de subsistencia o puede ser al exterior del país, como ya se ha visto en todos estos años. Eso comenzó a influir, a bajar drásticamente nuestra matrícula. Luego, en el año 2019, con esa situación eléctrica y esos 2 apagones tan seguidos, eso conllevó a una migración casi masiva de nuestro personal, como ya dije, personal académico, estudiante y personal de apoyo, obreros y empleados. Luego viene la pandemia, que fue catastrófico, bueno, para el mundo entero, pero para los países latinoamericanos golpeó con mayor fuerza por su condición socioeconómica y política. Allí fue terrible la baja de nuestra matrícula. Llegamos a tener 17,000 alumnos. Fue extremadamente difícil. Sin embargo, poco a poco, con todo ese esfuerzo que las autoridades, que los decanos han ido tratando de resolver por distintos medios, clases semipresenciales, al inicio totalmente a distancia, luego semipresenciales, buscando aportes para lograr que esas facultades, en algunos casos se ha logrado más o menos llegar a cierta normalidad. Y es cuando en el año 2022 nuestra matrícula comienza a reposicionarse de ese número, que era la primera en el país, mayor que la Universidad Central. Nuestra matrícula era mayor. Y podemos decir que ya en el cierre del año 2024, la matrícula cerró en 30,487. Hasta ahora tenemos esa matrícula que va a ir cambiando por los nuevos ingresos. Nosotros diferenciamos y a nivel de los secretarios de las diferentes universidades hemos hecho diferentes informes por la forma de asignación del Ministerio de Educación a través de la Oficina de Planificación Universitaria, la OCSU. La OCSU viene asignando cada vez por mayor demanda de los estudiantes, el número ha ido aumentando, tanto que en el 2023 fueron 17,100 los asignados en el 2023. En el 2024 asignó 20,472. A la fecha llevamos consignado 8,300 hasta el momento, hasta el día de hoy, 3 de marzo. ¿Qué pasa? Que generalmente en el año llegamos
con mucha dificultad al 50% de la asignación total. Eso es delicado. Hay muchísimos factores que están incidiendo a nivel de las asignaciones, que como dije, 3, 4% en la programación del presupuesto que enviamos para el 2025, si se dan esos escenarios, podríamos pasar de un 3, 5%, que es la asignación presupuestaria, a un probable escenario de un 10 o 15%, pero es que no sabemos lo que se va a aprobar. Pero aún ese porcentaje es insignificante. Lo sabe el doctor Neuro, porque fue rector. En ningún contexto, y hoy con la hiperinflación y con los niveles que tiene la parte cambiaria, un 10-15% estaríamos casi en las mismas condiciones. Acá se hace una ejecución financiera en la mañana y por la tarde muchas veces hay hasta que cambiarla, o en la mañana siguiente, o dar un complemento de esa erogación por lo que haya que causar para alguna necesidad. Entonces es tan volátil, es tan difícil la situación, aun cuando los servicios estudiantiles, que siempre nosotros teníamos nuestro comedor, nuestras residencias alquiladas, pero las seguimos teniendo, pero en menor cantidad. O sea, ya los estudiantes residentes de pregrado, porque el posgrado es otra cosa. El posgrado siempre ha tenido su forma de estancia en una universidad, pero el pregrado es diferente. Entonces, tenemos 3, 4 residencias, que es muy poco para sostener a la cantidad de población foránea y de otros estados del país y de algunos países como Colombia, que todavía algunos estudiantes quieren venir porque nuestra educación es de calidad a pesar de las circunstancias que nos rodean. Entonces tenemos la dificultad del comedor, que no tenemos comedor. Hay uno satelital que logró hacerse a finales del 22, principios del 23, en el núcleo técnico, donde está la Facultad de Ingeniería, donde siempre estuvo uno de los comedores, porque teníamos un comedor central y teníamos comedores satelitales que ayudaban mucho a los distintos núcleos, a las facultades, y no se concentraba todo en la sede principal. Hoy solamente se tiene ese comedor satelital, entre comillas, trata de llenar un poco las expectativas de un comedor central, pero no es fácil. Por supuesto, nuestros estudiantes dicen, al fin tenemos algo, porque teníamos 5 años sin tener nada. El doctor Neuro sabe de lo que hablo. Allí en la Facultad de Ingeniería era un comedor tipo cafetín, pero bueno, allí están nuestros muchachos, con un presupuesto asignado para 3 o 4 meses, en el mejor de los casos. Una situación bien dramática. El servicio médico en el mismo sede que se atienden a los obreros, a los empleados, perdón, atenderían una que otra emergencia con los estudiantes, pero ya no tienen como hace tiempo, que tenía el FAME y era un servicio general para todo el país. Eso realmente funciona poco, muy poco se podría decir. O sea que los estudiantes se sienten, en la mayoría de la población estudiantil, se siente vulnerable, muy débil ante muchas amenazas, ¿verdad? Aún así, nuestros estudiantes ganan premios internacionales, nuestros estudiantes en los actos de grado, que es una gran satisfacción cuando, no solamente cuando firmo cada título, porque cada título es un proyecto de vida, es algo hermoso, de verdad, muy, lo toca a uno como persona, como profesor, como autoridad y a la familia, ¿verdad? Y luego nos da tristeza cuando muchos de esos estudiantes vienen al corto tiempo a solicitar nuestras notas de egresado, porque por supuesto se van. Entonces, la alegría se convierte también un poco en tristeza, en nostalgia, porque firmo su título, pero luego firmo sus documentos.
ya en menor, no un grado tan alto como esos 4 o 5 años, que fue terrible, de verdad, como mujer, como ciudadana, como venezolana, ver aquella cantidad de documentos para el exterior fue terrible. Ahora no hay tantos documentos para el exterior, no es la misma cantidad de portafolios que en ese momento, pero siempre se siguen yendo, pero ya sin documento, más allá de la política migratoria que está ahorita para el mayor país donde era nuestra migración. Pero los estudiantes se siguen yendo, por hablar de los estudiantes, que es el tema, pero se van los profesores, pero se van los egresados, pero se van los empleados, se van los obreros. Es difícil porque, volviendo al tema que nos ocupa, pero no podemos sacarlo de un contexto general de país y global del mundo, porque también la situación globalmente está difícil, la guerra, la geopolítica ahora rige toda la vida, de verdad, es una situación que yo creo que antes, salvo los economistas y la gente del área, no estuvimos, menos quizás los de educación, no estuvimos tan pendientes de todo lo que era la parte geopolítica y cómo se están moviendo ese orden mundial, pero es que ya determina la vida también. Entonces, bueno, ante una asignación tan alta como de 20.472, pareciera que se está dando ese concepto de inclusión tan nombrado, pero queda a duras penas en el 50% de la consignación de documentos, de hacer uso de ese cupo que se le asignó, por un lado, por el ministerio, pero nosotros, un poco en esas cosas que se logran, porque si no estuviésemos peor, porque la asignación era el 100%, en el 2015 se abordó el 100% de la asignación. Luego de varias reuniones, solicitamos que toda esa lista de cola la administrara por censo aquellos estudiantes que no tuvieron un cupo por el ministerio, pudiéramos nosotros reubicarlo. Inclusive nosotros cambiamos cuando la materia y la carrera no es de su opción vocacional, obviamente mientras que haya disponibilidad de cupo. ¿Qué preocupa? Bueno, preocupa que el docente tiene que hacer tantas estrategias como él cuando estudió o ella cuando estudió, aprendió de estrategias de aprendizaje, pero es que yo creo que ahora hay que hacer casi, o sea, milagro, una creatividad 100%, porque hay que combinar lo semipresencial, los estudiantes, muchos en sus casas no tienen internet, viene el tema también de la luz, de los vagones, bueno, un sinfín de cosas que hay que darle a los muchachos muchísima motivación, muchísimo ánimo para que no nos desmaye en el intento. Muchos consignan documentos, ¿verdad? Pero no se inscriben. Y creo que eso siempre ha sido, pero no con tan marcado como en los últimos años. Otros se inscriben, pero al mes de estar no continúan. Por estos y muchos más factores. Muchas veces ese joven tiene que salir a trabajar porque no, no es posible que en la familia trabaje padre y madre, si es que lo hay, porque hay muchas familias disfuncionales también. También tiene que trabajar ese joven, esa joven. Entonces, bueno, es un problema multifactorial. Son muchísimos los factores y las dimensiones que influyen hoy en ese ingreso a las instituciones de educación universitaria en nuestro país. Y creo que en menor o mayor grado, los países latinoamericanos, por lo menos la parte sur, tienen alguna semejanza o mucha semejanza, uno en peores condiciones, obviamente. Entonces, el tema del ingreso es un tema que va anclado a los factores
sociopolíticos, socioeconómicos, ¿verdad? Y obviamente toda esta situación de inestabilidad interna y externa que hay. Ya algunos estudiantes les escucha uno decir, pero ¿para dónde nos podemos ir? Si cuando ven las noticias ven que los países más cerca, entonces también les decimos, hay que recurrir a esa parte de emprendimiento que cada uno tenemos, no dejen los estudios, traten de llevar a la par cierto trabajo, cierto manera de emprender algo, de trabajar algo, pero no dejen sus estudios, porque a la final es la única herencia que no se acaba en la vida, los estudios. Obviamente hay carreras extremadamente no solamente difíciles, sino costosas, que el estudiante le impide trabajar, como el caso de medicina, como el caso de odontología, que las pocas horas que quedan es para estudiar. Y sin embargo, allí hay una gran población en la carrera más demandada en la Universidad del Zulia, que son 3, 4 universidades en el país que las tienen, entonces obviamente, igual que odontología. Entonces, bueno, es un tema muy complejo, creo que con apenas tocamos una pequeña parte de lo que influye en todo lo que es el ingreso y la permanencia, por supuesto, para un egreso exitoso en las instituciones. Cualquier pregunta, creo que podemos ir avanzando. Listo, Marlene. Que tomaste menos el Sí, tiempo. como para meternos. Pregunta y respuesta. Bueno, vamos a entrar entonces al proceso de preguntas. Yo voy a Marlene, voy a romper el hielo, ¿no? Con una pregunta. Ok. Sé la dificultad de las universidades del país y obviamente la Universidad del Zulia no escapa a eso, ¿no? Y sé lo difícil que es, primero ofrecer nueva carrera en virtud del desarrollo científico y tecnológico que se está dando a nivel mundial, que nos lleva a revisar cada una de las materias que conforman el currículum de cada escuela que tengamos, ¿no? Sabemos lo difícil que eso es, ofrecer nueva carrera, pero al mismo tiempo también demanda de las universidades el hecho de que hay que modificar, cambiar prácticamente los planes de estudio en virtud de ese desarrollo, sobre todo tecnológico, ¿no? Quizá el científico ha sido un poco más lento, pero el tecnológico y sobre todo en las tecnologías de información y comunicación, que es lo que más utilizamos en la universidad, indudablemente el desarrollo ha sido mucho mayor. Afortunadamente, digo afortunadamente, no sé si es mal utilizado el término, ¿no? Pero la matrícula estudiantil, cuando yo dejé el rectorado, yo recuerdo que estábamos casi en los 60.000 estudiantes universitarios. Y hoy te oí decir que tenemos una matrícula más o menos de 37.000, es decir, casi la mitad. 30.400. Bueno, entonces, obviamente, eso debido a la situación por la que viene atravesando, sobre todo políticamente, y la salida vertiginosa de profesores, estudiantes, de todo tipo.
Bueno, si somos 8 millones de venezolanos que estamos fuera, e incluso algunos llegan a decir que son más de 9 millones de los venezolanos que estamos fuera, indudablemente eso baja la presión para el ingreso estudiantil en la universidad. Pero, ¿cómo podemos hacer para afrontar ese problema dentro de las universidades? Es decir, de transformar las carreras que se están ofreciendo y quizás ofrecer nuevas carreras. Por ahí vi la central ayer, que creo que aprobó y está iniciando la carrera en responsabilidad social. Este, no sé no tengo mayor información sobre contenido, etcétera, pero me parece que es un intento de la Universidad Central y no sé cómo va a ser para ofrecerlo con la cantidad de docentes que realmente se han ido del país, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar esa situación? Porque ustedes todavía están al frente de la universidad. Bueno, Eh, nosotros que- hemos venido desde hace, ya va, perdóname, Marlene, porque veo la mano levantada aquí de la de doctora Gonzalo. Rebeca Castellano y el profesor Gonzalo Aguirre. Vamos a esperar que Ok, siempre hacemos, se me olvidó decirte al comienzo, hacemos preguntas, dejamos correr las tres preguntas y de ok. tres en tres lo vamos haciendo. Adelante, doctora Rebeca. Gracias, pero creo que Gonzalo había levantado la mano primero que yo. No, pero usted Pero primero, usted él primero. Damas primero, él le da la adelante. opción a la dama primero. Gracias, gracias, Neuro. Bueno, lo primero que yo quiero decir es que realmente yo admiro a las personas como la profesora Marlene Primera, que están allí al frente de la universidad, llevando adelante, a pesar de todas las dificultades, mi Sí. admiración y mi respeto. Gracias. Yo trabajé en Venezuela, me jubilé en la UNEC, la Universidad Nacional Experimental de Guayana, en Puerto Ordaz. Y bueno, yo siempre voy porque mi aspiración es regresar a Venezuela, pero cada vez que voy me da una tristeza ver la universidad como está. Pero bueno, en primer lugar eso. En segundo lugar, también decir que me alegra saber que hay una ventana para el ingreso de los estudiantes en las universidades públicas que queda ofertada a través de la autonomía universitaria. Y eso es importante saber que existe aún esa posibilidad. Eso aquí no existe. Aquí hay un control excesivo de todo. Trabajar en una universidad pública como la UNAE es sumamente complicado, complejo y complicado. Entonces, ver que existe la posibilidad allá aún de que los chicos pudieran tener otro acceso, otra vía de acceso a la universidad es importantísimo. Aquí ese proceso está completamente regulado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es la CENESIT. Eh, la CENESIT se conecta con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación le da los puntajes de los bachilleres, las universidades hacen la oferta de cupos y ahora las universidades tenemos la libertad de ofrecer un examen de ingreso. Antes era la CENESIT. Antes pedían, por ejemplo, cuando yo llegué en el 2015 para el ingreso a las carreras de educación, pedían 90 de 100 puntos, es decir, el equivalente, la porcentaje, igual que en medicina. Venían pues muchachos muy preparados. Ahora se pide un poco menos, pero una de las condiciones para el ingreso, además del puntaje del bachillerato y el puntaje en la nota, es algo que se llama las acciones afirmativas, es decir, estudiantes que pertenezcan a los sectores indígenas, estudiantes que pertenezcan a las zonas rurales, a los pueblos que tengan condiciones socioeconómicas muy malas, a los hijos de madres solteras, violadas. Hay una cantidad de elementos dentro de lo que se llaman las acciones afirmativas y la política de cuotas. Entonces hay entre un 5 y un 10% que las universidades, de cupos que las universidades ofrecen a los estudiantes que tengan estas características. Igualmente es muy complicado, es muy difícil.
Nosotros, por ejemplo, y yo no he visto aquí en Ecuador universidades que tengan el servicio de comedor gratuito como teníamos en Venezuela o de transporte gratuito, tampoco. O sea, tenemos unos buses, pero esos son para las prácticas profesionales, pero comedor no. Entonces tenemos muchos chicos que vienen de zonas lejanas, porque Ecuador, aunque es un país pequeñito, es un país que está atravesado por la montaña, entonces las vías de acceso son tremendas. De aquí a Quito son 400 kilómetros, pero tú te demoras 9 horas porque es montaña. Entonces, tenemos unos convenios, yo no sé si eso se pudiera hacer allá en Venezuela, unos convenios con algunas organizaciones de carácter religioso y ellos nos ofertan almuerzos gratuitos para un número determinado de estudiantes. También le damos becas aproximadamente al 20% de la población. Bueno, nosotros tenemos una población de 4.000 estudiantes, ¿no? Somos una universidad pedagógica como la UPEL. Pero igual hay problemas en el puntaje. Los chicos salen de aquí del bachillerato muy mal preparados, muy, muy, muy mal preparados. El manejo de la lengua y de la matemática es muy deficiente. En la sierra más que todo porque hay una complicación con el quichua y el shuar, que son dos lenguas indígenas que son consideradas lenguas de relación intercultural. Entonces, algunos principios del quichua, del manejo del lenguaje lingüístico, se los aplican al español, entonces no saben escribir. Es un poco complicado, pero, y esa es una de las razones por las cuales no aprueban. Pero nosotros hemos hecho, con respecto a las nuevas carreras, aquí en el país, el enfoque son carreras interdisciplinarias. Es decir, carreras incluso cortas, la Secretaría de Educación Superior acortó el número de años, las carreras ahora aquí son de 4 años, algunas de 3 años y medio, las conectan directamente con las maestrías son de 1 año, que recuerdo que las maestrías en Venezuela eran de 2 años más 2 la años. tesis. Para Ahora no, 13. ahora las maestrías son de 1 año, afortunadamente el doctorado sigue estando en 4 o 5 años. Pero entonces las carreras de corte interdisciplinario, donde dos o más disciplinas, pues robótica, por ejemplo, para educación robótica, medicina, ese tipo de carreras y carreras tecnológicas cortas tienen bastante aceptación aquí. Bueno, les cuento por si acaso estarían interesados en Luz hacer algo así también. Esa era mi intervención más que... Gracias. Muchas gracias. Gonzalo. Sí, gracias, Neuro. Gracias, doctora Marlene. Yo tengo dos preguntas muy concretas. Yo soy ingeniero, no, antes que profesor. Fui ingeniero y los ingenieros solemos ir directo al grano. La primera pregunta, usted habló de OPSU y la asignación presupuestaria. La asignación Mm. presupuestaria, mi pregunta es hasta dónde arropa esa corrija, porque todos sabemos que el país está en una situación económica muy mala. La asignación presupuestaria cubriría al estudiante, cubriría a los profesores necesarios para formar a ese estudiante, cubriría las actividades de investigación que debe tener toda universidad. ¿Hasta dónde arropa esa cobija? ¿Qué nos puede decir sobre esa asignación? No sobre la cantidad, 20.000 estudiantes, muy bonito, 20.000 estudiantes, yo no los reales. Sí, pero alcanzan. ¿Hasta dónde llega eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es con respecto a los estudiantes. Eh, Cuando yo estudiaba, y fue hace mucho tiempo, cuando ingresé en la Universidad Central, había el examen de admisión. Y el examen de admisión eran 1.000 estudiantes en 5 aulas de 200 estudiantes por aula, lo cual es una aberración educativa. Pero el primer día de clase de geometría descriptiva, el profesor pregunta, ¿cuántos de ustedes alguna vez en su vida de primaria, bachillerato, alguna vez en su vida han visto geometría dentro de los programas de matemáticas? Levantamos la mano, no menos de 10, 20 personas. Entonces, la preparación del estudiante que llega a las universidades es muy deficiente. Eso se ha incrementado con todas las dificultades que tenemos actualmente, inclusive con el virus. Aquí en los Estados Unidos, se siente claramente, la calidad de los estudiantes ha bajado extremadamente por poca preparación. Entonces, ¿qué hacen ustedes con respecto a
cubrir la poca preparación de los estudiantes que algunas veces el Estado les obliga a recibir. Ya creo que prohibieron los exámenes de admisión y todavía no lo han restituido. Entonces el Estado les obliga, yo le asigno a usted 20.000 estudiantes y usted me educa 20.000 estudiantes. No importa el nivel de esos estudiantes. ¿Cómo, cómo se puede hacer para llevar a un nivel universitario, a un nivel de primer nivel, de máximo nivel, a un estudiante que no sabe de matemáticas, que no sabe de biología, que no sabe de idiomas, que no sabe de las ciencias básicas y mucho menos de muchas otras cosas que son complementarias? El dominio del idioma. El rey de España acaba de hacer un trabajo de doctorado muy interesante sobre el dominio del idioma y saberse expresar. El estudiante no se sabe expresar y el estudiante no sabe entender lo que le están diciendo. Entonces, ¿cuál es la situación y cuál es la posición que se puede tomar ahorita, que están tomando ahorita para llevar esos estudiantes a un nivel universitario? Ya, gracias. Toda Marlene, ahí tienen 3 bloques de pregunta preguntas. o podemos ir respondiendo. No, puede ir respondiendo los 3 bloques, pues, o sea, tanto a Oh, mí como a la doctora Rebeca, como al doctor A Gonzalo Gonzalo. Herrera. Ujú. ok. Bueno, vamos a comenzar por el último, Gonzalo. Gracias. Bueno, evidentemente nosotros teníamos hace mucho tiempo, cuando yo estudié, había pruebas de admisión. Todas las universidades venezolanas tenían las pruebas de admisión. Eso fue eliminado y ningún estudiante puede, ninguna universidad puede hacer examen de admisión. Como bien ha mencionado, cada universidad tiene que hacer estrategia para más o menos nivelar, porque el examen de admisión le daba a la universidad una introducción de cómo venía ese producto y los niveles, tanto de primaria como de bachillerato, era otra cosa hace 40 años atrás. Totalmente diferente. Todo lo que estudiamos y estudiamos en escuelas públicas y eran de calidad. Ya de un tiempo para acá eso no es lo que llega a las universidades. Sabemos que traen muchísima deficiencia, básicamente en matemática, en los idiomas, en el castellano, como dicen, no sé, o sea, quedan peor los estudiantes porque es que no saben ni siquiera, ni siquiera escribir, no lo que decía la profesora Rebeca, no es solamente por el idioma indígena, no, pero es que lo vemos aquí mismo, no el sector indígena. Ese es otro problema a abordar, porque nosotros también tenemos comunidad indígena aquí en la Universidad del Zulia. Ellos tienen aparte, o sea, se les trata de dar cursos de inducción, los propedéuticos, de adaptación para ellos, pero no para el resto, como dice el profesor Gonzalo, y que son muy necesarios. La Facultad de Ingeniería, por ejemplo, si da esos cursos introductorios y propedéuticos, un poco de nivelación, pero todavía no llena la capacidad de lo que era la prueba de admisión, porque yo recuerdo que hacían varios cursos, varios niveles de curso propedéutico, no uno solo, como se está haciendo ahorita en algunas de las facultades, en la mayoría. Ahora, en el caso de, coloquialmente, como dice el profesor Gonzalo, ¿hasta dónde nos arropamos con esa cobija presupuestaria? Bueno, muy poco. El frío es muy fuerte, profesor, debo decirle. Aún en Maracaibo. Aún en Maracaibo, esta es la ciudad más fría, no se crea, esta es la ciudad más fría y hay aire acondicionado donde quiera. Pero el frío es fuerte. Ahora, ¿qué ha hecho la universidad? La universidad también maneja en sus diferentes facultades, en sus diferentes dependencias, los ingresos propios, que son por distintos conceptos. Le doy el ejemplo de la secretaría. La secretaría maneja todo lo que es ingreso propio, que en todas las universidades suele ser igual o parecido, de todos los documentos que el estudiante de pregrado, aun cuando los hemos exonerado todo, porque se nos van también los estudiantes, es muy poco lo que paga un estudiante, salvo que sea una nota para el exterior.
porque si no lo terminamos de perder. Entonces decidí exonerarles. Y a los egresados, obviamente, si tienen un arancel, ¿verdad? Por notas, por programas, en fin. Con eso nos ayudamos. Nos ayudamos para mantener lo que es el espacio de la Secretaría, que ustedes saben, y lo sabe Neuro, es el despacho más complejo en una universidad, porque tiene el ingreso, tiene la prosecución, tiene el egreso, pero igual tiene que atender a los profesores, igual a los empleados, igual a los obreros en menor grado. Nosotros con esos ingresos, pero sobre todo, bueno, le hemos dado a nuestra creatividad. Nosotros estamos trabajando mucho a nivel de egresados, llamándolos, contactándolos, lo hago directamente en mi momento y que de descanso, en mis momentos no laborables, yo me dedico a ubicar, porque había una fundación en la universidad que dejó de ser, ahora la rectora quiere reactivarla. Pero yo comencé desde el año 2020-21, en plena pandemia, sin hallar qué hacer, mirando a lo lejos con todo quemado, con todo roto, con pocas personas asistiendo, ¿qué íbamos a hacer? En ese momento comencé con mucha fuerza con los egresados. Los egresados me han permitido tener en el edificio de la nueva sede, donde están todos los despachos rectorales y las oficinas administrativas, el único piso o los únicos pisos que tienen aire acondicionado es el piso 2, que es mi despacho de la secretaría, y el piso 3, que es el consejo universitario. Todo eso se fue arreglando un poco con lo que entra, pero el 80% con lo que recogemos, lo que apoyan nuestros egresados. ¿Y qué egresado no va a querer apoyar a su universidad? Uno más, uno menos, con los que están en el exterior, porque los que están en el país no podemos solicitarle apoyo, aun cuando algunos nos han apoyado. Pero obviamente eso no es para una infraestructura. Los decanos también están buscando a sus egresados en cada facultad para ir medianamente, y han ido arreglando con algunas empresas privadas. Luego vino otro impuesto a la empresa privada y entonces se nos ha pagado un poquito, pero bueno, en eso andamos. Por eso es que la universidad finalmente no se ha cerrado, pero con muchas dificultades, y obviamente no es un estado de demasiado esfuerzo. A veces decimos, las autoridades rectorales, no fue la época de Neuro. Mire, yo cuando llegué aquí tenía 2 choferes, o sea, 7 periodistas, como toda autoridad, en todo momento. Mire, y aquí nada de eso, ¿sabe? No hay ni las 2 camionetas dañadas, no se han los choferes se fueron al exterior, ahora cada quien maneja su carro. Y cuando no tengo carro, un decano me busca, otro decano me trae, y así anda la autoridad. Y así trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y luego en mi caso, ustedes saben que seguimos trabajando todos, ¿no? Pero la cobija nos arropa poco, pero ha dependido mucho de la creatividad y de ver cómo hasta que venga el día que tenga que cambiar todo, poder tener la universidad abierta, porque hemos entendido mucho a autoridades, decanos y profesores, y muchos hemos entendido que la universidad es eterna. O sea, la universidad no va a desaparecer. Puede minimizar su acción, su función, todo lo demás, pero depende de nosotros que logremos ir acercándonos a aquel ideal. Cuesta mucho, y eso no es que lo tengamos, pero hacemos eventos, hacemos congresos, ¿verdad? Yo estoy inaugurando todas las secretarías docentes, que a raíz de eso Neuro vio que arreglé todas las de humanidades. Fueron 3 secretarías docentes con equipos nuevos de trabajo, porque imagínense comunicación social que no tenía ni siquiera para escribir. O sea, ni siquiera un equipo obsoleto tenían. Y bueno, con eso ahorita estamos en el día martes 11, vamos a inaugurar la secretaría docente, que son 8 en la Facultad de Ingeniería. Por cierto, la facultad del profesor acá,
nos arropamos un poquito más con la autogestión y con los ingresos propios. Si no, ya estuviésemos congelados. Sí. Marlene, dale respuesta a la doctora antes que se vaya Ajá. a Rebeca. A Rebeca, sí, yo más o menos Sí. le ¿Tú diste dije, una respuesta general para todo? bueno, con Rebeca nos habló de algunas limitaciones de que se parecen a las nuestras. Ella habla de las poblaciones especiales que son como los indígenas, que son los grupos de API indígenas de nosotros, que también le damos un tratamiento. Aquí no podemos ir a los comedores de las escuelas arquidiocesanas o las escuelas religiosas, porque esos comedores también están buscando quien les done para poderle dar a los niños. Sí. O sea, es una situación difícil. Nuestro comedor, para una población más limitada, mantiene sus puertas abiertas entre 3 y 4 meses. Y a veces el proveedor se conmueve y da 1 o 2 meses más riesgo que si al final queda algo por allí de algunas partidas que no se utilicen, se les pueda pagar, pero eso es a riesgo. Pero finalmente tienen como 5 o 6 meses de comida, unos meses más, unos meses menos, pero no podemos ir a otra, pues primero porque el estudiante no se va a trasladar, el estudiante siempre está en su el mismo sitio sitio. y están en una calamidad casi extrema también las otras instituciones, que fue básicamente lo que me decía Rebeca, no podemos ir allí. Conocemos, sí, porque tenemos muchos convenios con universidades del Ecuador, pero por supuesto a nivel de maestría y doctorado. Nosotros también tenemos salidas intermedias, la Facultad de Medicina gradúa TCU en enfermería, y sobre todo en la pandemia se vio la importancia de la enfermería, tanto en TCU como en licenciatura. El núcleo de la costa oriental del lago también tiene una salida intermedia que la acaban de aprobar, va a tener la salida intermedia y la licenciatura, pero obviamente desde hace 2 años se está evaluando el currículo por las diferentes facultades. Solamente la facultad de odontología, que la conoce también, sabe Neuro cómo trabaja de rápido, de oportuno, presentó su nueva estructura curricular. Y esa estructura curricular fue bien importante, como debe ser. Toda estructura curricular va a servir de modelaje, porque se encuestó a los egresados, se encuestó a las empresas públicas y privadas, porque el currículo tiene que estar en función también de la demanda. ¿Cuál es la demanda en estos momentos? No solamente nacional, sino verlo global, porque es que vivimos, o sea, el mundo hoy es global, no lo podemos ver como una aldea, como lo veíamos hace quizás 30 años atrás, hoy no. Entonces, el currículo debe ir analizado y evaluado en función de la demanda para garantizar cierto trabajo, o sea, y que como empresario, ¿qué se requiere? Tanto en salidas intermedias como en licenciatura. Y nos falta explorar lo que es investigación, desarrollo y empresa. Esa parte sí, nosotros, y yo creo que todo el país, estamos, bueno, el mismo contexto, pero yo creo, y siempre lo he dicho en las reuniones, comencemos por lo pequeño, porque lo pequeño nos va a ir llevando a lo grande. No siempre vamos a estar como estamos, no podemos pensar que, ni queremos, yo por lo menos no quiero pensar que siempre vamos a estar así. Entonces tenemos que ir trabajando, porque la parte educativa, la parte de evaluación, la parte de la investigación es importante, aunque sea en pequeños nichos, ir ubicando 1, 2, 3, 4 los investigadores que podamos con un enfoque multidisciplinario, por supuesto, y transdisciplinario también, en una o en 2 empresas. Y eso va a ser mucho, sobre todo en el área de la investigación.
porque nuestros investigadores prácticamente, o sea, necesitan el apoyo. ¿Quién puede dar el apoyo? No con lo que se quiere investigar, con a lo que esa empresa le hace falta, requiere, bien porque la empresa lo visualice o bien porque nuestro investigador lo visualice. Entonces también tiene que haber un cambio de paradigma, de pensar de cómo está el mundo, cómo está la región, ¿verdad? Y tenemos mucha fortaleza, realmente tenemos mucha fortaleza. Marlene, Marisol tiene levantada la mano. Marisol Ajá, Vangarit. Ok, Marisol. lo mío Adelante, es, Marisol. se me adelantó, yo le iba a preguntar sobre la parte del contacto con las empresas. Muchas empresas tienen necesidad de un currículum, cambiar los currículum educativos y adaptarlos a las necesidades que se tienen, pues. Entonces, ya vi que ustedes sí tienen contacto con las empresas y tienen planificación e investigación, según lo que acabo de escuchar. Esa es una pregunta. Y lo otro es, ¿tienen problemas de seguridad? Esa es otra. La seguridad, ¿cómo la controlan dentro de la universidad? Eso es enorme. Lo que yo me acuerdo de la Universidad del Zulia. Sí, bueno, sí tenemos contacto, no el suficiente con las empresas, ¿verdad? Se han hecho eventos creo que no sé si Neuro recuerda, cuando yo estuve 2 periodos en la dirección de relaciones interinstitucionales, antes de las elecciones, antes Ujú. de este nuevo cargo que se llegó por 4 años y ya llevamos 15. Este, ojalá y pronto pueda haber renovación, pues, porque es necesario. Y allí hacíamos muchos encuentros a nivel de los empresarios. Yo me recuerdo que una vez cuando me tocó hacerlo con la Facultad de Humanidades y Educación, la decana me dijo, y vamos a invitar a la gente de la Escuela de Filosofía y Letras. No le veían, obviamente, ninguna pertenencia con el sector empresarial. Y yo le dije, claro, no podemos excluir a nadie, de ahí tiene que salir esa chispa para emprender allí algún programa, algún proyecto de investigación. Bueno, ¿y cuál fue el asombro? Realmente fue un asombro. Yo siempre lo traigo a pesar que han pasado mucho tiempo con la propuesta que hizo la escuela, tanto de letra, porque bueno, y eso que no estaba la escritura y la lectura y las cosas como las tenemos hoy, ¿no? Ujú. Porque a veces ni un profesional sabe ni expresar ni escribir, a veces escriben una cosa y quiere expresar otra, en fin. Y fue realmente maravilloso. Yo sí creo que esto tiene que fortalecer, y por eso lo traje antes de la pregunta, la investigación con la empresa. Y no solamente con la empresa, porque ahora se trabaja en redes. No tiene que estar aquí cerca de la universidad ni nada por el Es verdad. estilo. Sí. ¿Verdad? Se puede trabajar con lo local, con lo nacional y con lo internacional, porque esto es básico, no solamente para lograr el financiamiento para algún proyecto de investigación, sino para resolver un problema en la empresa. O sea, sería beneficioso tanto para las dos instituciones y sobre todo para el investigador. Tenemos Claro. 2 investigadores ahorita que estaban con una empresa, pero luego la empresa quebró. Uno es químico, el otro es de biología, son esposos, pues. Y bueno, se fueron a Estados Unidos, ya están tratando, bueno, de legalizar su situación y todo lo demás, pero con un tremendo prestigio en lo que era la investigación en la empresa. Entonces, bueno, se fueron porque tenían que irse, pues ya la situación con niños pequeños y todo lo demás. Pero bueno, esto es bien, bien importante. Para mí, una de las cosas, la evaluación del currículo y por supuesto el ingreso, son muchas temáticas. Toda la parte de la evaluación del currículo va a depender adaptado a las nuevas realidades y haciendo etapas de abordaje, ¿verdad? Con lo que interesa, porque a veces hacemos congresos, damos grandes conferencias, traemos invitados internacionales, pero resulta que la empresa local
o la nacional o la internacional requiere de otro perfil y a veces no lo vemos. A veces no. Correcto. O sea, estamos empeñados en eso. Yo en lo particular, porque yo tengo también una maestría en pedagogía y en la parte curricular, eso siempre me ha inquietado. Creo que hemos dado pasos, pero nos faltan dar mayores pasos. Es más, hacer un plan estratégico de abordaje por etapas. Está bien. Malene, Bueno, gracias. Malene, yo siempre traigo este ejemplo. A mí cuando me tocó ser decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, fui a reunirme porque yo decía que había que sacar la universidad a la calle, ¿no? A su Claro. relación con todos los sectores que hacen vida regional. Entonces, y el sector empresarial era muy importante. Nos fuimos a reunir con la Cámara de Comercio y la primera pregunta que me tiraron por el pecho fue, ¿y qué tiene que ofrecernos al sector empresarial un nido de formación de comunistas? Ajá. Entonces, También. bueno, esas son las cosas que le tocan a uno en este esfuerzo, pues, ¿no? De ir hacia el sector empresarial sobre todo, y para poder llevar hacia adentro la transformación de orden curricular que se adapte a la verdadera exigencia de ese Así es. sector. Necesidades, sí. Así es. Nosotros hemos hecho algunas reuniones con el sector empresarial, pero obviamente para fortalecernos, para ofrecerles el apoyo en cuanto al ingreso, porque por mi línea de responsabilidad no puedo, no debo pues abordar la profundidad de lo que debe ser. Y bueno, tenemos una excelente relación con casi todos los empresarios aquí, Cámara de Comercio, Fede Cámaras. Cámaras industriales. Sí, 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 pero nos hemos entreapoyado cuando ellos necesitan un acceso de cupo a la universidad. Ok. Ok. Adelante, la doctora Rebeca, que nos había dicho que tenía que irse porque tiene otro Sí, Se tiene compromiso. que ir, sí. sí, tengo otro compromiso ahorita a las 5 de la tarde. Bueno, fue un gusto estar aquí. Igualmente. Me alegró mucho poder escuchar a Marlene y el trabajo que están haciendo, las ganas, el empuje, el esfuerzo. Y bueno, yo me pongo a la orden para cualquier cosa en este grupo que quieran, que necesiten, que esté a mi alcance, pues con muchísimo gusto. Ha Muchas sido un gracias. Gracias, gracias. Ya Gracias, hablaré, gracias. ya mañana la llamo. con gusto. Hasta luego. Está bien. Y hasta luego. Bueno, Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Negro, La yo sí tengo doctora, una curiosidad. ¿Y ah, cuáles son las carreras de más demanda? Y informo, aquí en los Estados Unidos, primero la enfermería y todo el manejo de los equipos que están al servicio de la medicina. Y segundo, por supuesto, la informática. Esas son las dos carreras de más demanda en los Estados Unidos. Ahora, visto desde la Universidad del Zulia, ¿cuáles son las carreras de más demanda? Se repite, la de mayor demanda, la carrera de medicina, por supuesto, toda área salud, la carrera de medicina, la carrera de bioanálisis, nutrición, enfermería casi cerca de medicina. Enfermería a raíz de la pandemia, bueno, y igual lo de bioanálisis, y salieron muchos emprendimientos a raíz de esa situación, pero enfermería es, después, por supuesto, de medicina y de odontología, es una de las más demandadas, pero fue a raíz de la pandemia. Le sigue idioma, informática, tiene un auge inmenso, de verdad. En la costa oriental del lago también muchos estudiantes vienen a estudiar informática aquí. Y en el núcleo Punto Fijo, que también tenemos una extensión en el estado Falcón, bueno, informática se desbordó este año. Los muchachos ahí pocas veces se van a... sí, sí. Ahora nos toca ponerle por lo menos 3 computadores para que puedan trabajar también. Pero bueno, de donde sea van a salir, pero tienen que tener lo mínimo para que esos muchachos puedan estudiar. Pero evidentemente que medicina,
porque solamente Gula, Luz, Central y creo que Carabobo las que tienen medicina en el país. No sé si Oriente tiene, no recuerdo, medicina. Pero bueno, está todo equidistante, entonces, y aquí en medio de todo le damos un poquito de más posibilidad. Tengo un caso que tenía 3 años con 19.5 y no había podido entrar en la ULA. 3 años. Y bueno, la ventaja que da, que algunos de ustedes me preguntaron, tener la posibilidad de haber logrado hacer el censo, que permitieron dentro de esa totalidad que ellos asignan, que se hiciera por aquí el censo. Yo, por supuesto, rindo mis informes y todo lo demás. Pero allí puedo ubicar algunos estudiantes que da dolor por la capacidad instalada de la escuela de medicina, no entran. Pero a mí me fueron más de 40 muchachos con 20.00 en los 5 años. Entonces yo no podía dejar a esos muchachos fuera. Y entraron, obviamente. Y la de Mérida, que tenía 3 años sin entrar, también lo ubicamos. Todo eso gracias porque me puedo meter por el censo. Aclaremos que en Venezuela 20 es la máxima calificación, porque mundialmente suele ser 100. Bien, Entonces, sí. y Sí, esta grabación pues se escucha o la ven en cualquier parte del mundo. Entonces, en Ujú. Venezuela todavía 20 es el máximo, es el máximo. la máxima calificación. Otro Y 10 es el nivel de aprobado. y el nivel de aprobado. Así es. Bueno, Bien. espero que en nombre de la Universidad del Zulia, del cargo que represento, quiero darle las gracias. Sé que hay mucho que hablar sobre el tema. En una próxima oportunidad podemos profundizar o meternos en otras áreas. Y por eso dejé los contactos de la Secretaría. Con mucho gusto, pues nos visitan. El Instagram está casi 24 horas. Nos los atiende la doctora Fabiola Lesio, una gran amiga de Neuro y de No, mi no, persona. me la saluda, Con que mucho gusto, hace está poco bien. tiempo que no la veo. Una persona muy dedicada a todo lo que son las preguntas y tratar de satisfacer en mayoría de los casos a esos usuarios que están por el Instagram. Ya ustedes saben, desesperados por los cupos, por las inscripciones, por la clase, por sedia, por todos los procesos que nosotros llevamos. Ujú. No, Le Bueno, Marlene, gracias. al contrario, somos nosotros los que te agradecemos tu disposición La verdad realmente que sí. a colaborar con nosotros y hablar sobre este tema tan importante para las universidades y para la vida del país, como tú decías, porque cada estudiante es un proyecto de vida, pues que va a Claro. entrar a la universidad esperanzado con todo lo que se pueda, por lo menos tener, y que ahora se dificulta aún más debido a lo que te dije, pues el desarrollo científico y tecnológico de- del mundo como tal, Ujú. sobre todo en la tecnología de información y comunicación, que es lo que Ujú. usamos más los profesores. Indudablemente nos vemos obligados con los escasos recursos que tenemos y con todas las dificultades que tenemos, que por cierto no hablamos de la seguridad, que creo que preguntó Marisol. Ahorita me estaba recordando que lo dejé suelto, pero rapidito puedo, en 2 palabras prácticamente Bueno, decir. cómo no. Ok. Adelante, Marlene. Ay, sí, por favor. Ujú. Seguimos teniendo el sistema de seguridad de la universidad, ¿verdad? Que es personal fijo, en un tiempo era personal eventual, casi todo el personal es fijo, pero por supuesto también sufrió el problema de la migración, como todo Ujú. segmento Claro. en la institución. Y se han hecho varios convenios, ¿verdad? Con la Policía Regional, Ujú. apoya en áreas externa, en área de patrullaje, conjuntamente con la gente de la DCI, con la gente de la universidad. Y en algunos momentos que ha estado difícil, pues la rectora ha autorizado un patrullaje interno, pero con la autorización y el acompañamiento del personal, el director y el segundo en mando de la Dirección de Seguridad Integral de la universidad. Entonces, medianamente
claro, han habido momentos que nada da abasto, ¿no? Y cuando la pandemia hubo, por la misma situación de cierre de las instituciones, ahí vino un desastre mayúsculo. Pero gracias a Dios, hoy un poco ha ido controlándose esa situación. Bueno, muy Bien, agradecido a muchas gracias, Marlene y sí. a todos ustedes por haber participado en la tarde Gracias, de gracias. hoy de de esta convocatoria, de este conversatorio. Y los invitamos, están invitados permanentemente al próximo, a los Comité, próximos a conversatorios. los próximos Y el próximo lo conversatorios. vamos a tener sobre inteligencia artificial. También Está bien. pues ya tenemos al candidato, al doctor, ¿cómo se llama? Pero ya le llegará la invitación también. Ok, Gracias. Muchas gracias a bueno, todos gracias y pues. feliz tarde. Ok.